Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 17 de septiembre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3 del 14 al 16. Querido hijo, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio de la fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos y creído en el mundo y elevado a la gloria. Queridos amigos, qué lindo y qué interesante lo que Pablo, en primer lugar, su preocupación. Semana da vejina, Timoteo, provisita mi hanguaña, yemongueta mi hanguaña, esa mi hanguamba, ella va ojina, de rogapube lleva, pero sobre todo en tu iglesia. No solamente la iglesia doméstica, sino que también la iglesia principiante o iniciante, el camino que están haciendo estas comunidades que comienzan, donde Timoteo está al frente. Aunque espero ir a verte pronto. Preocupación de Pablo entonces. Ya es una primera enseñanza para cada uno de nosotros. El preocuparnos por nuestras comunidades. El preocuparnos por nuestros hermanos. Ñanguajemillas, esamiñas, endumí. Ñañomarandumí, ayepa. Hacer llegar el mensaje de Dios, hacer llegar el mensaje también de otras familias, de otros amigos que necesitan siempre de esa presencia del Señor que nos cambia, que nos ayuda y que nos da la fuerza para seguir adelante. Por otra parte, queridos amigos, justamente por esta preocupación, dice, por eso es que te escribo esta carta, porque por ahí puede ser que me atrase un poco y por lo menos a través de esto ya llego hasta ti. Y después le dice, sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente. Nuestra relación entre hermanos, cómo debemos comportarnos. Cómo tiene que ser el que está al frente de una comunidad. No tiene que ser pendenciero, no tiene que ser buscapleito, no tiene que ser una persona que solamente se preocupa también de sus bienes o de robar o lo que sea. No, queridos amigos, esto no está bien. Sino que al contrario, tiene que buscar siempre el bien de la comunidad donde todos podamos sentirnos hermanos y donde todos podamos compartir estos bienes que el Señor nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.